Dios bendiga a todos nuestros hermanos este día viernes. Les estamos saludando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la bienvenida a todos a este servicio virtual, podemos decir. Aquí no hay nadie en el templo y queremos compartir la palabra de esta noche, esperando que sea de bendición para usted. Deseo muchas bendiciones de parte de nuestro Dios a todos los que tienen la necesidad de poder escuchar su bendita palabra. Voy a pedirle a Dios su bendición hoy para que usted pueda recibir. No se le olvide también el sábado y el domingo en la mañana y en la tarde hay servicio, aparte de hoy pues que estamos virtualmente. Y le quiero enviar un saludo a todos los de Phoenix, y no solo a los de Phoenix, sino a donde nos escuchan, donde quiera que estén las personas que atienden el YouTube y también el Facebook, puedan ser bendecidos a través de la meditación de la palabra. Y voy a orar y pedirle a Dios su bendición para que todo el pueblo también aquí local en Phoenix, ojalá sienta la necesidad de oír la palabra y que recuerde que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Y deseara yo apegarme a lo que está escrito para poder entregar el mensaje del Señor a ustedes como almas necesitadas. Voy en este momento a leer un pasaje de las Escrituras, pero vamos a pedirle la bendición al Señor. Tal vez hoy vamos a estar leyendo varios o bastantes versos, pero con el fin de poder transmitir el mensaje que está escrito en la palabra. Padre, te pido con todo mi corazón, con toda mi alma, Señor, que pueda yo transmitir un mensaje que esté escrito en tu palabra, Señor, y que los oyentes hoy puedan, Padre eterno, recibir esa bendición a través de esa palabra que vamos a entregar, Señor, y que deseo con toda mi alma que tu Espíritu Santo me pueda apoyar para que esa palabra lleve algún beneficio espiritual a todos los que oyen este mensaje. Extiende tu mano, te pido tu bendición por todos, por aquellos que están en sus hogares, quizá ya descansando del trabajo este fin de semana, Señor, que les des fuerza, que tu bendición esté con ellos. Te suplico en el santo nombre de Jesucristo, que tu palabra sea una bendición a las almas y al corazón del pueblo. Estoy confiando, Señor, que tú vas a llenar mi boca. Abre tu boca, dice, y tú la vas a llenar. Yo confío, Señor, que esa palabra que vamos a entregar, tu Espíritu Santo de alguna manera va a tocar el corazón de tu pueblo, Señor, y le vas a dar el alimento que tú quieras darle en esta hora. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio. Y vamos a ver un pasaje allí desde el verso 22 de la palabra de Dios, verso 22, ¿sí? Ahí vamos a leer con la ayuda de Dios. Dice allí: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí,
ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Este sería el primer pasaje, hermanos, que quisiera usar ya leyendo este pasaje. Es que yo quiero enfocarme en algo en esta hora, y quizá va a ser un pensamiento no muy extenso, pero sí necesario que lo veamos, y voy a hablar de lo que necesitamos nosotros ponerle importancia, ya viendo este pasaje de las Escrituras. Para que podamos entender a lo que yo quiero llegar, es que vamos a ver este pasaje, porque dice el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar. Pues cuando la gente que estuvo en el milagro de la multiplicación de los panes, estaban a la orilla del lago donde Dios, Cristo, había hecho el milagro, pues, de la multiplicación de los panes. Y entonces ellos estaban allí, todos probaron un milagro sobrenatural y poderoso, pues. Entonces ellos vinieron si se puede decir, a buscar a Jesús, pero se dieron cuenta que la barca donde estaba Jesús había una sola, pues, no había muchas. Pero Jesús nunca subió a la barca, sino solo subieron sus discípulos. Entonces ellos dijeron, ¿dónde está Jesús? Porque el que hizo el milagro de la multiplicación de los panes, pues hay que buscarlo, porque si él hizo un milagro tan grande como multiplicar de pocos peces y de pocos panes, nos dio a comer a todos, y no solo nos dio a comer, quedamos satisfechos de la comida que nos dio. Entonces, ¿por qué no lo buscamos? Él podría ser nuestro rey. Pero dice que Jesús se subió, estuvo en un monte toda la noche, y los discípulos se fueron, porque Cristo les ordenó que se fueran en el barco, pero Jesús no subió. Entonces, cuando ellos se fueron, en la madrugada dice que Cristo se subió al barco. Entonces el Señor pasó al otro lado cuando Él caminó sobre el mar y llegó al barco, pasó del otro lado el Señor. El Señor pasó la gente que había participado de la comida, del milagro de la multiplicación de los peces y de los panes, se dieron cuenta que Él no se fue en el barco. Entonces ellos estaban esperando que Él apareciera en cualquier momento, pero pasó el tiempo y Jesús no estaba ahí. Entonces averiguaron y se dieron cuenta que Jesús estaba en Capernaum, dice. Entonces ellos tuvieron que subir un barco ahí, y no sé, no puedo decir qué distancia había, pero me imagino que han haber sido varios kilómetros de distancia a donde estaba Cristo. Ya estaba predicando y Él andaba haciendo lo que su función como puedo decir, el Señor que había venido a esta tierra a darle la bendición a los oyentes que confiaban en Él. Y en este caso, toda esta gente, que fue mucha gente, recibieron un milagro de la multiplicación de los panes, y lo más tremendo, que quedaron saciados todos y todavía sobró, dice. Hay 2 milagros de la multiplicación de los panes que se mencionan en la Biblia, y sobró bastante comida, y ellos comieron bien. Entonces, viendo un milagro de este tipo, dijeron ellos, esta es la persona que necesitamos. En caso de necesidad, vamos a experimentar nosotros esos milagros continuos, y eso es lo que necesitamos nosotros. Pero Jesús se desapareció, se fue a la montaña, y de ahí Él descendió en la madrugada y se fue caminando sobre las aguas, dice, y Él alcanzó a los discípulos que iban en el barco,
y de ahí se fueron aparecieron en Capernaum, dice. Entonces, lo tremendo de este pasaje, hermanos, si quiero llevarlo a algo en esta noche, que los discípulos lo movían intenciones, pues, pero unas intenciones que Cristo no las aprobaba. Es muy importante saber, hermanos, qué nos mueve estar dentro de una iglesia, qué nos mueve estar dentro de una congregación. Uno debe de ver la intención que nos lleva a qué vamos a una iglesia, porque puede ser que vayamos con el propósito de algo que Dios no aprueba, pues. En este caso voy a decir esto, pues, que los discípulos sí siguieron a Cristo, pero Cristo delante de ellos hizo milagros fuertes. Pero esa era una señal del Mesías que tenía que venir, porque dice que tenían que pasar esas cosas en el que era el rey de Israel. Entonces, pero ellos no se interesaron, no lo buscaron por los milagros que había hecho, como sanidades, liberar endemoniados, reprender todo espíritu de enfermedad. Ellos eso no le pusieron atención. Y los milagros y las sanidades tenían un propósito, pues, para que ellos lograran entender que esos milagros y esas señales eran si se puede decir, era una de las evidencias de que Él era el Cristo, el Rey de Israel. Pero estos seguidores de Jesús fueron con otro propósito. Ellos se enfocaron, ya se olvidaron de los milagros, se olvidaron de las señales que tenía Cristo, que daba la evidencia que era el Cristo al cual ellos tenían que servir. Pero no, ellos lo que vieron fueron que hizo el milagro de la multiplicación de los panes porque les dio alimento para vivir. Y dijeron, esto sería una buena cosa para que nosotros lo elijamos como nuestro rey. Va a suplir nuestras necesidades materiales. Pero Cristo no vino con ese propósito de suplir necesidades materiales solamente. Él venía con otro propósito. Entonces, pero ellos cuando no lo encontraron ahí, decidieron irse en barcos hacia el otro lado a buscarlo. Entonces, en el verso 25, si podemos leer en adelante, vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice ahí, y hallándole al otro lado del mar, ya habían pasado pues detrás de Jesús, ya lo habían localizado, y dice, y hallándole del otro lado, le dijeron rabí. Esa era una expresión que se le daba a los maestros, a los reconocidos como hombres entregados al mensaje de Dios. Y dice, ¿cuándo llegaste acá? Estaban dudosos. Nosotros no te vimos subir al barco, y aquí no hay muchos barcos. ¿Cómo lograste llegar acá? Entonces, aquí surge este pensamiento muy claro, porque mire, hallándole del otro lado del mar, ellos no lo encontraron del otro lado en la tarde, pero también no vieron que él no se subió al barco. Y ahora resulta que aparece del otro lado. Entonces hicieron la pregunta, ¿cómo llegó él del otro lado? Por eso hacen esa pregunta. Y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo, aquí está un asunto que tenemos que ver en el verso, si se puede decir, 26. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis. ¿Por qué me buscáis primero? De cierto te digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahí está la intención de buscar a Cristo.
Tenemos que saber exactamente por qué nosotros vamos a una iglesia. Si tenemos deseo de comer el pan verdadero o otras causas que nos pueden venir al corazón para buscar al Señor. Tenemos que enfocarnos bien, hermanos. Esto es muy importante lo que vamos a ver en esta hora. Vamos a aprender de estos discípulos que su propósito de estos discípulos no era buscar las cosas eternas, sino lo buscaban por las cosas de la tierra. Ese es el punto. Y aquí vamos a hacer la diferencia entre el discipulado aquí en la tierra. Ahora somos nosotros, pues. Si el Señor nos hiciera la misma pregunta que les hizo a ellos, porque le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste tú acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y te saciaste. La motivación que tú tienes es que yo te supla lo material, que te dé el alimento terreno, y yo no vine para eso. Claro, nuestro Padre Celestial suple. Si Dios le da de comer a las aves, ¿cómo no nos va a dar de comer a nosotros, que somos más que las aves? Pero Dios suple la comida a los animales, y Dios también suple las necesidades de todos nosotros, hablando terrenalmente. Pero el propósito de la venida de Cristo a la tierra no era su enfoque que la gente lo buscara porque suplía necesidades materiales. Es como si una persona lo busca solo porque quiere sanar de una enfermedad, pero no tiene necesidad de lo eterno, no tiene necesidad de que Dios le perdone sus pecados, no tiene necesidad de adorarle, de bendecirle, de trabajar para Él, de hablar de Él. Mucha gente lo busca solo para que Él le supla sus necesidades materiales. Y este es el grupo que, si se puede decir, que llegó en masa, porque dice que le dio a comer más de 5,000 hombres. Entonces, si esa cantidad de gente llegó, le preguntaron: ¿y cómo llegaste acá? Pero dice que es raro que el Señor no le respondió: pues miren, me vine caminando sobre el mar. No, les dijo: no, está bien la pregunta que me están haciendo. ¿Cómo fue que llegaste acá? Estábamos confundidos porque había un solo barco, vimos que se subieron tus discípulos y tú no te subiste. ¿Y cómo fue que llegaste acá? Queremos saber. No les quiso responder eso. Él les dijo: les voy a decir otra cosa. Mire, la verdad, ni pregunten cómo fue que yo llegué aquí. Lo que les voy a decir es la razón por qué están ustedes aquí. Entonces les dice el Señor: miren, claramente, dice: ¿cómo llegaste acá, Señor? ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, ni le respondió, le dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces quiere decir que el propósito verdadero por qué hay que buscar a Jesús no es para que nos suplan nuestras necesidades materiales, no es solamente para que Dios nos quite una enfermedad, no es solamente para que Dios nos supla un trabajo, no es solamente para que Dios proteja nuestra casa, no es solamente para que Dios nos cuide de accidentes, de los ladrones. No, esa no debe ser la necesidad de buscar a Dios, de tener, tiene que haber otro propósito. Y le digo: ustedes me buscan, ni siquiera se fijaron por qué yo hago milagros y sanidades, ni siquiera se interesaron ver que había gente liberada de endemoniados, ni siquiera vieron ni se interesaron en ver por qué razón Él tiene poder para echar fuera demonios. ¿Quién es Él que los demonios le obedecen? No se interesaron en nada de eso. El enfoque por qué lo buscaban era porque Cristo había hecho un milagro de darles de comer sobrenaturalmente del otro lado.
Entonces le dije al Señor, ustedes me buscan por eso, porque vienen a buscar comida, y yo no vengo para eso. Le dice, por eso dice, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Y el verso 27 dice, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces, en otras palabras, viene el Señor y les dice, ¿por qué no se interesan ustedes trabajando? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque, dice, porque esto señaló Dios el Padre. Aquí ya está el Señor enfocándose a decir, yo les hice un milagro, les multipliqué panes, yo lo puedo hacer. Yo les puedo hacer de un pescado muchos, les puedo dar pan en abundancia, lo puedo hacer. Pero para eso no me envió el Padre a mí. Él me envió con otro propósito más importante que comer, que les dé comida material. Entonces le dice aquí, trabajad no por la comida que perece, porque si Dios nos suple el pescado y nos suple el pan, está bien, quedamos llenos, satisfechos, y otro día puede hacer el mismo milagro, pero de todos modos vamos a fallecer. Esa comida no te va a servir para las cosas eternas. Entonces dijo Cristo, yo se los puedo dar, pero no es el enfoque, no es el propósito por el cual yo vine a esta tierra, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y con otras palabras le está diciendo, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El judío esperaba su rey, y ahí estaba frente a ellos. Y entonces le dice, yo vengo con propósitos más altos por los cuales ustedes me están buscando. Y dice en el verso 28, entonces dice, le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y dice el 29, respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Cuáles son las señales que vas a hacer? Muéstranos pues que fuiste enviado del Padre para que creamos en ti, te aceptemos y nos sometamos a ti. ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, como diciendo, Moisés fue un verdadero hombre, porque un verdadero hombre de Dios, porque él hizo que Dios enviara pan del cielo, y no solo un día, no solo una vez, no, se lo dio por 40 años. Es dato curioso, hermano, que las familias que estuvieron en el desierto y recibieron el maná en el desierto, Dios les permitió una cantidad de ese maná no se echara a perder, y lo guardaron. Y ese maná que ellos guardaron sirvió como enseñándoles a las generaciones futuras, este era el pan, esta era la semilla que Dios enviaba para que nosotros hiciéramos harina, porque era una semilla la que caía, y ellos dicen que la molían, la Biblia dice que la molían y la cocinaban, entonces de ahí sacaban pan, pero un pan especial, dice que era un pan delicioso que salía de la harina del, si se puede decir, del maná, de la semilla del maná. Era un pan, pues. Entonces escrito está, pan del cielo les dio a comer, dice. Sí, pues porque era ellos la tenían que cocinar, la harina la tenían que cocinar, que salía del maná. Pero eso no lo hizo un día Dios,
40 años, hermano, todos los días, con excepción del día sábado. No caía maná, pero ahí los 6 días. Y al 6.º día le decía a Dios que agarraran doble porción para que les alcanzara para el otro día, porque Él no quería que fueran a recoger comida el día sábado. Entonces, así fue toda la vida. En los 40 años Dios fue fiel. Eso es maravilloso. Eso me da una certificación a mi espíritu que aquel que confía en Dios, Dios siempre le va a suplir sus necesidades. Dios las va a cubrir. Yo lo he experimentado aquí en Estados Unidos. Yo vine sin dinero a esta nación y he pasado más de 40 años ya viviendo acá, y lo maravilloso es que Dios no me ha fallado. Bueno, digo, no ha fallado, no. Él no tengo por qué decir eso. Él no falla, pues Él es fiel, Él cumple su palabra. Porque dice la Biblia que Dios manda su lluvia sobre buenos y malos. Él manda así su sol sobre justos y sobre injustos. O quiere decir que hasta los impíos alcanzan los beneficios materiales. Pero Cristo no vino para ese fin. Entonces tenemos que entender que los que profesamos la vida eterna, profesamos la fe cristiana, el propósito por el cual nos debemos de concentrar es aprovechar el alimento espiritual para vida eterna. Si leemos el verso 32, dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos de este pan, siempre de este pan. Aquí ya están ellos entendiendo de que Cristo les está hablando no del pan que comieron ellos en ese milagro sobrenatural, sino que les dice: yo soy el pan que he descendido del cielo. Entonces dicen ellos: pues danos de ese pan, pues, para que vivamos, para que siempre, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces aquí estaba claro el propósito por el cual Cristo había venido a la tierra. Yo quisiera, hermanos, cuando Cristo les dijo esto, y esta es la voluntad, estoy leyendo el verso 40, esta es la voluntad del que me envía, que el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo lo que tenemos que hacer nosotros para poder obtener ese alimento sobrenatural, ese alimento divino, ese alimento celestial, ese pan descendido del cielo, es creer en Jesucristo. Es todo lo que tenemos que hacer. Aquí lo dice: aquel que ve al Hijo, dice, y cree en Él, tenga vida eterna. Hay un verso que me gusta mucho, dice: mas los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso poder llegar a la cruz y creer que aquel hombre que caminaba en las calles de Jerusalén era el Redentor del mundo, era Dios manifestado en carne. Era un hombre semejante a nosotros, pues igual. Él padeció, Él sufrió, pero venimos nosotros a creer en Él, creer que Él era el Salvador del mundo. Por eso dice la Biblia: mas los que le recibieron
Usted sabe, hermano, que el pan que usted come para que le dé energía y fortaleza, usted lo tiene que agarrar y comerlo, pues. Y al comerlo, ese pan reparte todo lo que es necesario, regalo en el cuerpo, para que le transmita vida a su cuerpo. Pero ahora dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces yo soy el verdadero pan. Ahora, ¿cómo podemos obtener? Pues aquí dice el Señor, danos de ese pan, Señor. Ok, ustedes quieren ese pan, está bien. Esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ese es el primer paso para comer de ese pan sobrenatural, ese pan bendito, ese pan que debemos nosotros de ver lo que transmite vida. Es simplemente el hecho que el que cree en el Hijo de Dios está comiendo de ese pan celestial. Entonces el Señor les dice, ustedes comieron del otro pan que les hice sobrenaturalmente, pero yo soy el verdadero pan que ha venido a esta tierra. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros para que podamos recibir ese pan y comamos? Le dice, yo soy ese pan. Ustedes me tienen que, la forma en que ustedes van a aceptar o recibir ese alimento interno en su alma, en su espíritu, para que reciba vida su espíritu y su alma, en primer lugar, tienen que creer en mí, tienen que aceptarme, recibirme como su Salvador, como su Señor, como su Redentor, el que vine a quitar el pecado del mundo. Ustedes, porque fui enviado del Padre por ese propósito. Ahí empezaba, si se puede decir, porque aquí lo dice claramente, hermanos. Esta es la voluntad del Padre el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está una pregunta muy linda y muy sencilla y simple. ¿Creemos nosotros que Cristo vino a esta tierra? Y el primer lugar para recibir ese pan celestial que nos da vida, ¿tú crees que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario? Tú viste su cuerpo porque Él tuvo un cuerpo semejante al de nosotros, tenía sangre. Él era igual que nosotros. Él fue tentado, pero nunca pecó. Él fue atacado por el enemigo, lo golpearon, lo lastimaron, fue a una cruz a padecer. Escúcheme bien, hermanos, esto es muy importante. Aquí no dice otra cosa para que recibamos de ese pan celestial. Aquí no menciona otra cosa. Es muy simple la enseñanza que dio Cristo. Ustedes quieren comer del otro pan que comieron sus papás, el maná, pues. Pero ese maná, la gente perece, les dijo. Perecieron los que lo comieron. Y venía de Dios. A diferencia del pan que están viendo ustedes hoy, ahí no van a morir, sino tendrán vida eterna. Entonces, hay una gran diferencia entre el maná y el pan que Moisés le dio al pueblo por 40 años, y porque Dios lo respaldó a Moisés, les mandaba ese alimento por 40 años. Y ellos querían, como diciendo, si Moisés dio maná del cielo y tú ya nos diste pan sobrenatural, porque ya vimos que nos diste a comer a 5,000 personas con unos pocos panes y unos pocos pescados, entonces tú tienes el poder de darnos a comer a todos. Si nuestros padres comieron el maná del cielo, tú también. Pero viene Cristo y les dice, es que el verdadero pan que ha venido del cielo soy yo, no la comida que les di. Ustedes me están pidiendo un milagro todos los días, pero el principio divino por la cual yo estoy aquí no es para hacerles pan de la tierra. Le dice, yo soy el verdadero pan del cielo que ha descendido del cielo, y el que coma de ese pan va a tener vida eterna. Ahora el punto aquí, ¿cómo podemos comer de ese pan sobrenatural? Hermanos amados, estamos viendo la diferencia entre aquellos que buscaron a Jesús por un pan material
terreno, temporal, y Cristo les quería cambiar su mente y decirle: no se interesen que yo les haga esos milagros, puedo hacerlo, pero no vine con ese propósito, vine con el propósito de darles vida eterna. Entonces, pues si nos vas a dar vida eterna, pues danos de ese pan, pues queremos verlo. Y viene Cristo y le dice: pues ese pan soy yo. El que cree en mí, este tendrá vida eterna. El que me recibe, más los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que son hijos de Dios tienen existencia eterna. Entonces, ¿qué había que hacer? Eso lo recibirlo, creerlo. Ese era como digerir el pan vivo. Recibirlo, que Él vino a morir a la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados, nos limpió. Pues el simple hecho de la limpieza de nuestros pecados, ya somos libres de la maldición de la muerte. El simple hecho de que Cristo en la cruz del Calvario, al derramar su preciosa sangre, porque dice que somos limpios por el poder de la sangre de Cristo, por eso ningún creyente, oiga lo que voy a decir, ningún creyente que nunca ha sentido la convicción de pecado en su alma y nunca han tenido la necesidad de ir a la cruz del Calvario a confesar sus pecados y a creer con toda su alma que el que murió en la cruz del Calvario era el pan de vida, pero no un pan material, era el pan de vida que Dios envió, porque aquí lo dice: yo soy el pan de vida. Pues el que coma de mí, este tiene vida eterna. Entonces este era el alimento para la eternidad, y ellos querían pan que era para lo material, el temporal. Pero Cristo les dice, oiga lo que dice aquí donde ya leí: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero. No demanda otra cosa, no es de comer algo. El comer a Cristo es creer que Él vino a esta tierra con toda su alma. Ese es comer a Cristo, ese es el pan que da vida eterna, la obra que vino a hacer Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, voy a hacer una pregunta a mis amados oyentes y me dirijo a nuestra congregación y a alguien más que esté conectado. ¿Tú te recuerdas exactamente dónde sentiste el peso de tus pecados? ¿Dónde te liberó Dios del pecado? Y tuviste la convicción de que eras pecador y que tuviste que ir a la cruz y ver a Cristo clavado en la cruz para que te diera vida y perdonara tus pecados. ¿Tienes tú en tu mente que has sido pecador y que solo la gracia infinita de Dios te ha librado? ¿Has confesado tú tus pecados delante de Dios? Los que te acuerdas y aún de los que no te acuerdas, porque eso decía David: perdona mis pecados, aún aquellos que me son ocultos, Señor. Porque a veces estamos inconscientes de pecados que nosotros cometemos y ni cuenta nos damos, hermanos amados. Pero déjeme decirle, este es el principio de comer el pan que nos lleva a la eternidad. Y como quiero terminar a tiempo, tengo solo unos minutos, voy a leer esta porción de la Biblia, el verso 31. Perdón, sí, vamos a ver. El verso 31, 51 es, eso voy a leer. Si puedes ponerme el 51, hermana, si fuera tan amable, verso 51, así. Aquí está, mira. Yo soy el pan vivo. Ahí está hablando que Él es el alimento, pues, que da vida eterna. Hay dos diferencias: el pan que les di de comer del otro lado del mar y que los satisfizo y les dio vida, pero ese es para corta vida. Pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es cierto que el maná que comieron vuestros padres venía de arriba, dice,
pero era un pan con propósitos temporales. Pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, está hablando de Cristo, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré, dice, la cual yo daré, la cual yo voy a darle al pueblo por la vida del mundo, dice. Daré por la vida del mundo. Entonces, a mí me llama mucho la atención este pasaje, hermanos amados. Te puedo preguntar, hermano, ¿alguna vez has visitado tú en tu mente, en tu corazón? ¿Has ido a la cruz del Calvario, hermanos? ¿Tú sabes con qué propósito ese pan que descendió del cielo sacó toda su sangre le sacaron toda la sangre de su cuerpo? Él fue sin pecado. La Biblia habla de que Cristo no pecó nunca. Hay muchos versos que dice eso. Que Él nunca pecó desde chiquito hasta que fue a la cruz. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y esa bendita obediencia nos cubre a nosotros. La justicia de Cristo nos cubre. El justo, el que nunca pecó, nos cubre a nosotros, siendo nosotros pecadores. El día en que tú creas en el crucificado y dices tú, Él es mi justicia, entonces te plantan la obediencia plena de Cristo desde que nació hasta que murió. Pero Él murió y nunca pecó. Dice que fue tentado en todo y nunca pecó. Entonces la justicia de Cristo te cubre a ti, y viene Dios y te ve como si nunca has pecado, y tal vez grandes pecadores. Pero esto es bien importante para empezar a comer el alimento que a vida eterna nos lleva. Tenemos que ir a la cruz del Calvario y ver que su carne, su cuerpo, su sangre bendita virtió de esa cruz, y que nosotros podamos decir, esa carne que fue entregada en el cuerpo, en la cruz, es el alimento de mi alma y de mi espíritu. Yo recibo perdón de pecados por ese sacrificio, porque Él es el verdadero pan que ha descendido del cielo. El simple hecho de creerlo dice que tú estás comiendo ese pan. Aquí lo dice claramente. El que crea en el Hijo de Dios que le envió. Entonces, pero creer en que Cristo, para empezar la obra de Dios de nosotros, es que nosotros pecadores destinados a muerte. Y en el postrero día, dice después, el que coma de ese pan en el postrero día, Dios lo va a resucitar. ¡Qué maravilla! Que el que come del pan, que es Cristo, en otras palabras, el que cree en Él y lo recibe, así como usted recibe el alimento para meterlo a su boca, para que le dé vida a su cuerpo, usted lo recibe en su corazón a Cristo, en su alma, en su espíritu lo recibe, y dice: Cristo amante, yo te digiero, yo te recibo, que entres a mi interior, porque tú eres el verdadero pan del cielo. Eso sí te va a dar vida eterna. No busquemos a la iglesia, hermano, sin nosotros tener que haber ido al Calvario, porque ahí se inicia la comida o el alimento espiritual que nos lleva a la vida eterna. Tenemos que empezar por la cruz, pero ¿cómo puedo yo llegar a la cruz con la convicción de pecados? Bueno, hay un Espíritu Santo que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Es un mensaje que transmite el Espíritu Santo a nuestras vidas y nos convence de que somos pecadores. Ahora, aquí está una pregunta, hermano. ¿Tú tienes el recuerdo de que cuando llegaste a la cruz, tú dijiste: yo soy un vil pecador, necesito salvación? El único que me puede librar es Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo en su sangre preciosa, porque Él dijo, aquí dice la Escritura, si seguimos leyendo, yo ya voy a terminar el mensaje de ahora. En el verso
Quisiera en el verso 52, 51, voy a leer ahí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el que comiere de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Ese es el pan que vamos a recibir nosotros. Por eso tenemos que ir a la cruz. Él entregó su cuerpo, es su carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, que Cristo dio su carne. Cuando dice carne, entregó su cuerpo físico. Por eso a él le metieron una lanza en su costado. Algunos dicen que Cristo se desmayó y que no murió. Es un error grande, porque para comprobar de que él había muerto, le metieron una lanza en su costado. Y algunos opinan que esas lanzas llegaban hasta el corazón para que saliera hasta la última gota de sangre. ¿Cómo no murió Cristo en la cruz si salió hasta la última gota de sangre? Ahora la gran pregunta que hay que hacer aquí, para empezar en la vida eterna, oiga bien lo que estoy diciendo, usted tiene que aceptar que es pecador o pecadora y que necesita perdón de pecados, pero necesita arrepentirse y reconocer que Jesucristo vino a este mundo para perdonar los pecados nuestros. Esto es maravilloso. La forma de mostrar de que nosotros comemos ese pan vivo que nos conduce, ese pan que descendió del cielo, ese pan es un personaje. Y él terminó en la cruz, y ahí dice que dio vida a través de que ese cuerpo fue molido. Entonces yo digo, Señor del cielo, tu cuerpo, yo lo creo, tu cuerpo fue molido para darme vida. Tu cuerpo fue, Señor, despidiendo sangre, fue golpeado. Yo creo que al Cristo que está clavado en la cruz, su cuerpo fue entregado por mis pecados, y yo lo recibo como mi Salvador y mi Redentor. En ese momento empiezas tú a comer la comida celestial. Hermano Patricio, ¿y cómo me puedo dar yo cuenta de que estoy comiendo el pan que me conduce a la vida eterna? La pregunta es, ¿algún día te sentiste pecador o pecadora? ¿Sentiste el peso de tus pecados? ¿Sentiste la necesidad de confesar de que estabas destinado a la muerte o destinada a la muerte? Apreciados hermanos, quiero entregarle un mensaje importantísimo. Recuerde que estos varones que Dios les dio de comer, Cristo les dio de comer del pan material, lo buscaron solo por eso. Y les dijo Cristo, si ustedes creen en mí, creen en mi sacrificio en la cruz, no necesitan hacer otra cosa, es solo creer de que yo vine a este mundo, y usted va a ver mi cuerpo y usted va a decir, yo lo recibo porque fue golpeado por mí, él derramó su sangre bendita. Eso es comer su sangre, y en ese momento usted recibe el perdón de sus pecados porque usted los confiesa y cree que Jesús vino y que su cuerpo, dice, su carne, ese pan, ese es el verdadero pan que yo tengo que comer. ¿Cómo lo voy a comer? Recibiéndolo. Así como tú recibes un pedazo de pan para tu boca, para que te dé vida, el que coma de ese pan, creyéndolo tú, que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, ese es el momento en que lo recibes tú. Cuando tú recibes a tu Redentor, que fue molido por tus pecados, en ese momento empieza el inicio de la salvación tuya y la vida eterna. Entonces tú estás programado para que te resuciten en el día postrero. La gran pregunta aquí, ¿algún día has confesado tú tus pecados delante de Dios? ¿Has sentido tú el peso de tus pecados? ¿Has sentido usted tú la necesidad de que necesitas un Salvador y un Redentor para tu alma? ¿O lo buscas con otros propósitos como los discípulos que andaban ahí? Apreciado hermano y hermana, necesitamos comer el pan del cielo. Ese se llama Jesucristo. Recibe a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Cree que Él murió en la cruz, que estuvo 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hubieron muchas cosas que pasaron en esas 6 horas.
Pero apreciado hermano, ojalá que se cumpla en ti lo que se cumplió, lo que le dijo Cristo a Nicodemo. Nicodemo, si Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto y todo el que miraba a la serpiente de bronce y era mordido por las serpientes venenosas, se neutralizaba el veneno de la muerte. Al ver a la serpiente de bronce, dice que cuando lo veían no morían, porque esto era figura. Así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y el que en él cree se va a neutralizar el poder de la muerte, te va a dar vida. Todo creyente tiene que ir a la cruz. Ese es el inicio de comer el pan celestial. Si tú no llegas a la cruz y confiesas tus pecados y aceptas que la carne de Cristo fue molida por tus pecados y aceptas que su sangre fue derramada para el perdón de tus pecados, no estás comiendo el pan que te lleva a la vida eterna. Estás comiendo, tal vez pidiéndole a Dios que te supla tus necesidades, que te den un trabajo. Estás buscando al Señor solamente para que Dios te supla un trabajo o lo material. Solo lo buscas por las cosas terrenos. No, hermano, tenemos que ir más allá. El propósito, Cristo se negó y dijo: si ustedes me buscan para que yo solo les esté dando lo material, no me busquen por eso. Yo vine con otro propósito, es para sacarlos de la muerte eterna. Yo vine por eso. Pero el único camino que nos empieza a dar para que empezamos a comer el pan del cielo que da vida eterna es creer en su sacrificio en la cruz del Calvario. Si tú no sentiste el peso de tus pecados, si tú nunca has confesado pecados delante de Dios, de los que te recuerdas y los que no te recuerdas, si alguna vez no sentiste que eras destinado a la muerte eterna y que el Hijo de Dios vino a rescatarte muriendo en la cruz, tienes que ir a la cruz, tienes que ver el cuerpo de Jesús que dice: este es mi pan, este es el pan que yo les doy, que será molido por ustedes. La forma en que comemos el pan que lleva vida eterna es creer, es recibirlo, es aceptarlo, es que se meta en nuestra alma y en nuestro espíritu para que nos dé vida eterna. Les deseo bendiciones de Dios, hermanos. Y hay un pasaje tan bello en este pasaje que Cristo dijo que Él era el verdadero pan que había descendido del cielo. Si usted lo quiere leerlo, dice vamos a leer si quiere para terminar el verso 54, vamos a ver si me lo pueden poner, aleluya, y dice ahí el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice el otro verso: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Es muy sencillo interpretar estos versos, hermano. Lo que está diciendo que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. ¿Cómo puedo comer a Cristo? Porque ellos dijeron: ¿cómo podemos comer su carne? Esto está raro, ¿cómo lo vamos a despedazar? Era un mensaje que el Señor les estaba dando para que lo interpretaran espiritualmente. Era simplemente el hecho de creer, porque después lo dice: el que cree en mí tendrá la vida eterna. Ahora, el inicio de este alimento que lleva la vida eterna, el inicio, porque habría que haber otras cosas que son el alimento para la vida eterna. El pan celestial, pues, que es para sostenernos para vida eterna. El principio es reconocer que Jesús murió por nosotros en la cruz. Ese es el inicio, para que se despida el espíritu de muerte de nosotros
con la preciosa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Padre, te doy gracias por este sermón, Padre, que los oyentes que puedan recibir la santa bendición y con toda humildad, Señor, busquen el alimento para el alma, para el espíritu. Que no te busquen a ti, Señor, para llenar el vientre, para que suplas cosas materiales, Padre, porque ese pan es perecedero. Pero el que come el verdadero pan que descendió del cielo, y es Cristo, el que murió en la cruz, y lo recibimos y comemos de ese pan que murió en la cruz, tendremos vida eterna. Que Dios bendiga a todos los oyentes y que Dios los bendiga y los fortalezca, amados hermanos, y los invito para este domingo en la mañana a las 10 y en la tarde a las 4 de la tarde. Serán bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios y la paz de Dios quede con ustedes.